Listo, entonces buenos días a todos. A partir de ahora estamos grabando la clase del día de hoy, la clase de costos. Para las personas que están viendo la clase, nuevamente esta clase se dejará grabada en, en YouTube. Ahora se las comparto al finalizar, será compartida en el grupo de WhatsApp con el objetivo de que todos se la vean. Entonces, un mensaje para los que están viendo la clase grabada y es el siguiente. Como ustedes no tuvieron oportunidad de verse la clase por diferentes motivos que me comentaron anteriormente, cada una de estas personas que va a quedar aquí, porque aquí tengo grabado quiénes están y quiénes no están, entonces esas personas tienen que verse la clase y hacer un comentario en la parte inferior de que se vieron la clase. ¿Cuál fue el aspecto más importante que pudieron identificar en la clase? Entonces, este viene siendo pues como la asistencia de las personas que no pudieron ingresar. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Entonces, como les decía, aquí en plataforma, pues el día de hoy tenemos esta la presentación que hemos visto en clase, las generalidades del costo, y vamos a ver este tema el día de hoy que se llama matriz de costos. ¿Qué viene siendo? Ahora vamos a ver que lo vamos a materializar con un ejercicio que vamos a hacer. Entonces, ahora que les estoy explicando el tema del ejercicio, bastante cuidadosos, pues, bastante atentos para que podamos entenderlo. Entonces, todos están viendo mi pantalla. Profe, disculpe una pregunta. Sí. Con respecto al ejercicio que usted está diciendo, ¿nos va a dar una fecha o se debe de realizar? No, lo vamos a hacer hoy porque si yo les doy una fecha, entonces se me vayan a afectar porque entonces la idea es que lo tenemos que sacar el día de hoy porque lo vamos a sacar en el horario de la clase. ¿Sería individual, en grupo? Entonces lo hacemos en parejas. Ok, porque yo tengo un inconveniente con mi equipo, no tengo Office, ahorita mismo la licencia se venció, entonces no me es posible trabajar en el equipo. Ah, no, porque lo podemos hacer a mano, entonces se hace en una hoja Ok, y gracias. ustedes lo pasan. La idea es que lo vamos a hacer, mire, lo vamos a hacer y las personas que, digamos, el plazo, ustedes pueden coger el mismo plazo de los demás compañeros, pero del mismo plazo de los demás compañeros, les puedo asegurar que yo se los voy a poner para el lunes máximo a mediodía. ¿Por qué? Porque se supone que si ellos no pueden ver porque no hay energía, la energía en algún momento tiene que llegar. Entonces, esa es una solución, según el comunicado pues, que nos mandó la universidad, es utilizar todos los medios y esos medios sin energía también pueden verlo porque como yo les voy a cargar el video en YouTube, entonces YouTube lo pueden ver desde el celular y con la carga del celular que puede demorar la clase media hora o una hora, no creo que no tengan carga para hacer, no necesitan hacerlo en computador, los que quieran hacerlo en computador lo hacen, pero no necesitan hacerlo en computador. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Entonces, cuando hablamos de los costos, dése cuenta que siempre cuando hablamos de los costos, hablamos de lo que son las utilidades, que siempre en la clase hablábamos de las utilidades. ¿Se acuerdan que las utilidades que vienen siendo? Las utilidades vienen siendo aquel beneficio que me queda a mí, que le queda a los socios, ¿para qué? Vienen siendo como las ganancias. Si después que yo me pago todo lo que debo, me quedan a mí mis utilidades. Cuando hablamos de los costos, hay unos costos que son fijos y unos costos que son variables. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, mediante la explicación, me la hacen que no hay ningún inconveniente. Entonces, tenemos unos costos fijos y unos costos que son variables. Entonces, ¿cuáles son los costos fijos? Como su nombre lo dice, se mantienen fijos en el tiempo.
O sea, ¿qué quiere decir? Que independientemente de que yo produzca o no produzca, siempre los voy a tener. Como cuáles pueden ser esos costos fijos. ¿Quién me dice que independientemente de que yo produzca o no produzca, siempre se van a mantener? Es como ahora en lo que estamos ahora en paro. Siempre va a haber un costo fijo. ¿Qué costo fijo puede haber? Los escucho. Ahí vas a preguntar entonces. Disculpe, profe, ¿cómo es la pregunta? Que estamos hablando de costos fijos y prestemos atención porque esta es la idea, que prestemos atención todos. Le estoy diciendo que hay unos costos fijos que son aquellos que independientemente de lo que se produzca, siempre se van a mantener fijos. Como los servicios públicos, profe, más o menos. Exacto. Puede ser El alimento. el alquiler. Dese cuenta que el alquiler siempre va a ser fijo. Entonces, voy a pagar el alquiler. Entonces, independientemente de que yo produzca o no produzca, siempre voy a tener que pagar un alquiler. Y hay costos que son variables que dependen del nivel de producción, que si yo produzco, se empiezan y, digamos, se materializan. Entonces, dése cuenta que nos dice que en la fabricación de un producto, pero así también puede ser en un servicio, los costos totales es la suma de los costos fijos de los costos variables. Es decir, si yo quiero saber cuál es el costo total de algo, es la suma del costo fijo más el costo variable. ¿Y cuáles son los costos fijos? Entonces, dése cuenta que mano de obra fija, si yo le pago a alguien una mano de obra fija, decir, mire, señor, yo a usted le voy a pagar. Entonces, micrófono, por favor. Si yo le voy a pagar 2 millones de pesos a usted, que es su salario, ese salario va a ser independientemente de que me produzca o no, de que yo haya. Entonces, siempre le voy a pagar 2 millones de pesos, así venda o así no venda. O sea, así produzca o no produzca. Agua, luz, teléfono, impuestos municipales, papelería. Esos son costos fijos. ¿Qué son los costos variables? Son los que se modifican de acuerdo al volumen de producción. Por ejemplo, mano de obra variable, materias primas, insumos y materiales. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una matriz de costos que nos permite determinar cómo se generan los costos en una entidad y cómo nos permiten ver cómo es el comportamiento de esos costos fijos y esos costos variables. Entonces, aquí es donde vamos Una a hacer. pregunta, profe. Sí, claro. El costo variable, bueno, de acuerdo a la diapositiva, dice que es un costo variable la mano de obra, por ejemplo. Pero si yo como empleadora decido pagar mensual ese costo, no se me vuelve un costo fijo y pasa a ser fijo, no Muy tendría bien. que ser variable. Esa cuenta que aquí cuando hablamos de los costos fijos, dice mano de obra fija y los costos variables es mano de obra variable. Entonces, muy bien la pregunta que haces. Muy acertada, porque entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una mano de obra que es fija y una mano de obra que es variable. O quiere decir que hay una mano de obra que es costo fijo y hay una mano de obra que es costo variable. Entonces, costo fijo es esa mano de obra que yo le pago un sueldo fijo. Costo variable es aquella persona que yo le digo, ven acá, yo a usted le voy a pagar, por ejemplo, a un médico por el número de operaciones que usted me atienda, por el número de pacientes. Entonces, si por cada paciente que usted me atienda, yo le voy a pagar 40.000 pesos. Entonces, esa persona atiende las citas, entonces es variable. ¿Qué quiere decir? Si atiende 100 pacientes, le voy a pagar ese valor por 100 pacientes. Si atiende 200, el valor es. Pero si es fijo, es cuando yo le digo al médico, vean, señor, yo a usted le voy a pagar 5 millones de pesos independientemente de que atienda o no atienda. ¿Les quedó claro esa parte ahí? Ok, sí, gracias. Listo. Muy buena la pregunta. Entonces, este ejercicio lo vamos a hacer utilizando este ejemplo que nos dice que en una clínica, en este caso Vida Sana, tenemos un costo fijo total de 100.000. ¿Qué quiere decir ese costo fijo total de 100.000? ¿Se acuerdan que dijimos que era costo fijo? ¿Quiénes van en costo fijo? Acuérdense, costo fijo, ¿cuáles son? Nuevamente, me regreso acá. Los que tengo
que pagar. Independientemente del nivel de producción, es decir, alquiler, servicios públicos, mano de obra, salarios. Hay unos salarios que son fijos, es decir, que este señor va a tener siempre un costo fijo de 100.000. Tiene un costo variable de 100. ¿Cómo así que este costo variable? Entonces, que este costo variable aquí en esta clínica nos está diciendo que es de 100. ¿Qué quiere decir? Que para atender a un paciente yo me gasto 100 pesos en costo variable. Entonces, ¿qué es el costo variable en una clínica? Digamos, el insumo, de pronto yo me gasto una gasa, me gasto un insumo, un medicamento. Ese medicamento a mí me cuesta 100 pesos. Entonces, y me dice que una capacidad presupuestada de la clínica es de 1000, perdón. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a ver que lo máximo que puedo atender yo son 1000 pacientes. Entonces, esos 1000 pacientes, ¿cómo los atiendo? ¿Qué pasa si yo atiendo uno? ¿Qué pasa si atiendo 100.000? O que atiendo. Entonces, es como cuando ustedes, cuando va un bus, les voy a poner el ejemplo de un bus Montería-Montelíbano. Entonces, el bus Montería-Montelíbano, ¿cuánto es la capacidad de un bus Montería-Montelíbano? La capacidad máxima que pueden montar. De 30. ¿Cuánto? 30. Como 30, ¿no? Digamos que 50 personas o 40 personas. Entonces, ¿qué pasa si el bus le va mal y lleva una persona o lleva 5 personas? A diferencia que cuando lleva las 40. No es rentable. ¿Por qué? Por los gastos, por lo menos él tendría que tanquear, pagar peaje, así, por ejemplo, nosotros que nos vamos para Montelíbano los sábados. Exacto. No le es rentable al conductor llevar un bus con 5 estudiantes a llevarlo con la cantidad de estudiantes que somos 20. No le es rentable y eso, y así es todavía él va llevando pasajeros en el camino como para tratar de Muy bien. Entonces, solventar dense cuenta que los el gastos que él bus, tiene. el bus lo lleva a usted y son 20. Y entonces él tiene una capacidad de pronto de 10 estudiantes más o de 10 pasajeros más. Entonces él se cuenta que en ese 20 él todavía puede estar, él ahí está ganando. Sin embargo, puede estar ganando más en caso tal de que llevara todo el cupo completo. Entonces ese es un buen ejemplo porque des en cuenta, entonces me imagino que en su momento cuando ustedes fueron a negociar, les dice el señor del bus, ¿cuántos estudiantes son? 20. Si le hubiesen dicho de pronto 10, 15 estudiantes, no le iba a generar la utilidad que él necesitaba para tomar esa negociación. Entonces, voy a pasar esto aquí a Excel para empezar a hacer el ejercicio. El ejercicio que nos dice, entonces, voy a copiar este aquí. Voy a hacer esta tabla aquí en Excel. Esto es lo que van a hacer ustedes, un ejercicio similar a este, pero no necesariamente tienen que hacerlo en Excel. Ustedes lo hacen en su hojita y hacen los cálculos, sino que ahora yo les voy a aplicar de dónde salen los cálculos. Nivel de actividad, cuando hablamos de nivel de actividad es nivel de actividad o número de pacientes, que es lo mismo. Nivel de actividad o número de pacientes. Después viene CB, significa costo variable, unitario. Cuando tienen esa U, significa que es unitario. Costo variable, unitario. Costo variable, al costo fijo total, costo fijo por unidad. Costo total, costo total. Entonces vamos a hacerlo para 1, para 500, para 800 y para costo fijo, nos dice
Profe, ruede la hoja un poquito hacia la derecha. Ya elimino, ya no se preocupe, que ya elimino esa parte ahí y la coloco pequeña. Ya les organizo para que veamos bien. Entonces, aquí vamos a colocar esto acá. Vamos a colocarlo más grande. Bueno, miren. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nuevamente vamos acá al ejercicio y comprendemos. Aquí nos está diciendo es que vamos a analizar cómo se comporta, y aquí le agregamos la utilidad en este último. Utilidad que es lo que siempre. Entonces, ¿cómo se comporta? Igual el ejemplo del bus. Si yo en este caso es una clínica. Entonces, ¿qué pasa si atiendo un paciente? ¿Qué pasa cuando atiendo 500? ¿Qué pasa cuando atiendo 800? ¿Qué pasa cuando atiendo 1000? El ejercicio nos dice que el costo variable por unidad es de 100 pesos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta clínica, 100 pesos, esto es lo que se gasta, es decir, como lo que se gasta en insumos. Es como para que ustedes coloquen ahí como esto es lo que se gasta en insumos para cada paciente. Entonces, para un paciente se gasta 100 pesos. Entonces, ¿cómo hago yo la tabla? Entonces, aquí me dicen que hay el costo variable total. Y el costo variable total, ¿cómo lo hallo? Yo multiplico el número de pacientes por el costo variable unitario. Entonces, de 60, y aquí aplico la fórmula y me está diciendo que aquí que estoy multiplicando. Entonces, a cada una de estas yo les voy a dar un numerito para que ustedes se ubiquen. Esta le voy a dar A, B, C y D según la columna. Entonces, aquí, ¿qué hice? Aquí multipliqué B por C. Dando B por C. Perdón, A por B. A por Profe, B. Sí. ¿puede poner su cursor en C5 para ver la fórmula cómo quedó? En Ok. C5. Muy bien. Y yo la veo. Ah, ya, ok. Multipliqué este por este. A5. Ah, ya, ok. Aquí, este por este. Aquí multipliqué este por este y aquí multipliqué este por este. Pero dense cuenta que aquí le estoy colocando como en mallete. Multipliqué A por B. Aquí. Acá en el costo fijo total, dése cuenta que ese me lo da el ejercicio. No tenemos nada que hacer. ¿Qué me está diciendo este costo fijo total? Este costo fijo total me está diciendo que si yo atiendo un paciente, el costo fijo es de 100. Si atiendo 500 pacientes, el costo fijo es de 100. Si atiendo 800 pacientes, el costo fijo es de 100. Si el costo atiendo 1000, es el mismo. Le hago una pregunta. En el bus, ¿cuánto es el? Cuando yo les digo, mire, el costo fijo del señor del bus es de 70,000 pesos. Aquí, ¿de dónde sale ese costo fijo? ¿Qué creen que en el bus viene siendo el costo fijo? ¿Cómo, profe? Repito. En el bus, ¿qué viene siendo el costo fijo en el bus? El pasaje de las 20 personas que van. No, el costo fijo, o sea, lo que La independientemente gasolina, profe. La gasolina, El los peaje. peajes. la gasolina, el peaje. ¿Qué quiere decir? Que él le toca pagar gasolina y peaje independientemente de que vaya uno, de que vayan 5, de que Son vayan. 200,000 pesos en gasolina. ¿Cuánto se gasta? Entonces, señor, no le 200 queda. dijo él que tanqueaba con 200,000 pesos. Entonces no le queda. ¿Cuánto le Supongamos gasta? que es apenas la ida, 100,000.
¿Cuánto se gana él entonces? Ya le sacaron la cuenta. En Ahora total se la sacaron. somos 20 a 40, son 800.000 pesos. Ok. Aparte de eso, en peaje, son 2 peajes, ¿cierto? Sí. El peaje de él está en 20.700 pesos. O sea, Bueno, serían... ahora sacamos eso, esa parte. Entonces después aquí la columna E nos pide el costo fijo por unidad. Cuando nos dicen costo fijo por unidad, que se abrevia así, costo fijo por unidad, CF sobre U, costo fijo por unidad nos está diciendo es cuánto le está costando el costo fijo, o sea, una unidad en cuánto me está saliendo. Digamos que el bus lleva a una sola persona. Entonces, si el bus se gastara 100.000 pesos en gasolina, en conductor y peajes, entonces, ¿qué quiere decir? Que esa persona te está asumiendo todo el costo fijo. Entonces, para calcular el costo fijo por unidad, yo lo que tengo que hacer es dividir la columna D sobre la columna A. La columna D sobre la columna A. ¿Cómo quedaría, por ejemplo, para el primer caso? 100.000 sobre 1. Para el segundo caso quedaría 100.000 sobre 500. Para el tercer caso, 100.000 sobre 800. Para el cuarto caso, 100.000 sobre ¿cuánto? 100.000 sobre 1.000. Ok. Entonces, ahora vamos a analizar cada uno al final. Dese cuenta que aquí que el costo fijo va disminuyendo. Y ahora calculamos el costo total. Si tienen alguna duda, me dicen. Tienen que saber de dónde salen las fórmulas porque dense cuenta que yo se lo estoy colocando aquí. Porque ustedes ahora van a hacer un ejercicio similar y de pronto ya después cuando uno lo va a hacer, ya se lo olvidó de dónde sale. El costo Profe, total. y los demás chicos tienen que tener en cuenta también que, por ejemplo, a mí yo copié la tablita y me quedaron en diferentes columnas, obviamente en diferentes filas. Es para que ellos más o menos tengan idea de que a otros le va a quedar en D, otros en C, pero que sepan qué es lo que están dividiendo y multiplicando. Sí, sí, claro. Entonces aquí no, digamos que no, lo que pueden hacer ustedes allá es colocarle a cada una el nombre, independientemente de donde le quede. Le colocan A, B, C, D, E y F. Se lo colocan aquí independientemente de que no les quede en la primera. Entonces, calculamos el costo total. El costo total va a ser la suma, ¿se acuerdan? Cuando vimos acá la presentación nos dice que el costo total va a ser la suma de qué. Mire, costo total, costo fijo total más costo variable total. Aparece aquí. Entonces, por costo fijo total, costo fijo total es 100.000 más costo variable total, que en este caso es 100. Entonces, por en el orden mejor vamos a hacer costo variable más costo fijo. Invertimos el orden y ahí me da 100.100. El segundo, ¿cómo queda? Para que está ingresando gente aquí. El segundo queda costo variable más ¿cuánto? Costo fijo total más 100.000. Miren. El tercero, ¿cuánto queda? ¿Cómo sería el cálculo del tercero? 80.000 más 100.000. 80.000 más 100.000. O C7 más D7. Y aquí 100.000 más 100.000. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a medida de que va aumentando, el costo total va aumentando. ¿Qué quiere decir? Si yo atiendo más pacientes, pues el costo total me va aumentando. ¿Por qué me va a aumentar? Es precisamente porque si yo voy a atender, no es lo mismo atender un paciente que yo me gasto una jeringa que atender 1.000 pacientes que me voy a atender, voy a necesitar 1.000 jeringas. Entonces, des en cuenta que el costo total tiene que ir aumentando. Entonces aquí multiplicamos cuál columna por cuál. ¿Qué operación hicimos aquí en el costo total? Sumamos cuál con cuál.
En esta Variable que, total más costo fijo total. entonces, El aquí costo sumamos variable. la C más La D. la D. Ustedes dense cuenta, eso es lo que quiero que ustedes les quede como guía. El costo total unitario, ¿qué viene siendo? El costo total unitario es el costo total sobre el número de pacientes. En este caso, 1. ¿De dónde saco yo la fórmula? Entonces, de la columna F sobre la columna A. Nuevamente, para el segundo caso, entonces yo me voy a costo total unitario, que siempre que aparezca la palabra unitario es sobre el número de unidades, y en este caso las unidades son los pacientes. Entonces, costo total unitario es 150.000 sobre 500. El costo total unitario es de 180.000 sobre 800. Y el costo total unitario es de 200.000 sobre 1000. ¿Qué estoy haciendo ahí, muchachos? Ahí lo que estoy haciendo es que estoy hallando el costo total unitario, que es como así a mí me dijera el señor del bus, mire, yo me gasto en gasolina, en gasolina, peaje, lo que me paga el señor porque ese conductor tiene que pagarle el día, porque de pronto ese bus no es de él. Entonces ese señor le pagan 50.000 el día. Se gasta más de eso, 15.000 en comida. Entonces, listo. Dice, mire, señores, entonces dése cuenta que los costos totales míos son 200.000 pesos. Entonces, y lo divide sobre el número de estudiantes. ¿Qué quiere decir? Que esos 200.000 pesos que él se gasta, lo divide sobre el número de estudiantes. O si se gasta 200.000 pesos y son 20 estudiantes, ¿qué quiere decir? Que para cada estudiante el costo total sería ¿de cuánto? De 10.000. Entonces, como quien dice, cada estudiante me está pagando 20.000 y el costo es de 10.000. Entonces, ese es el análisis que se hace. Entonces ya veamos la utilidad. La utilidad depende del precio. Entonces, para uno calcular la utilidad necesitamos tener el precio, pero el precio no nos da el ejercicio. Entonces, aquí es donde analizamos qué tanto es la utilidad. Entonces, la utilidad la podemos decir, vamos a hallar la utilidad cuando el precio es igual a, digamos, cuando la atención por paciente es igual a 800 pesos, es el valor de la atención de un paciente. Este es el precio de atención a un paciente. Entonces, vamos a ver cómo la utilidad, cómo calculamos la utilidad. Acuérdense, si yo en un negocio quiero calcular la utilidad, ¿qué tengo que saber? Yo quiero calcular la utilidad que me da un negocio. ¿Qué necesito saber? El precio de los costos de mis productos. Exacto, el precio de venta y los costos. Dese cuenta que ya tenemos el costo, pero todavía no tenemos tenemos el precio, pero entonces tenemos el precio unitario. Sí, este es el precio. Cuando hablamos de unitario es que estamos hablando de una sola unidad. Entonces, para calcular la utilidad, yo debo calcular primero las ventas. Entonces, vamos a calcular las ventas para un precio de 800. Entonces, yo lo que hago es que 800 lo multiplico por ¿cuánto? Por un paciente. Después que hago 800 lo multiplico por 500 pacientes. Después que hago 800 lo multiplico por 800 pacientes. Y último, 800 lo multiplico por 1000 pacientes. Entonces, ¿qué pasa? Estas son las ventas que me da a mí a ese precio en las diferentes cosas. Entonces, para yo hallar la utilidad que viene siendo, como decía la compañera, la utilidad viene siendo el precio de venta ¿menos qué? El costo. Menos el costo. Entonces, ¿cómo sería ahí la fórmula? Entonces, el precio, las ventas
menos el costo, pero costo total. Entonces, dése cuenta que al momento de yo hacer y calcular la utilidad, mire lo que me dio. La primera utilidad me dio negativa. Las demás me dieron 250.000, me dieron 460.000, me dieron 600.000. Entonces, ¿cuál es el análisis que vamos a hacer aquí? Entonces, vamos a analizar. Ya aquí calculé la utilidad cuando cuesta 800, pero yo la utilidad la puedo calcular con 1000, con 700, con 600. Es como cuando ustedes le dicen, mire señores, al momento que ustedes hicieron la negociación con el señor del bus, él debía tener claro cuánto se gastaba. ¿Por qué? Porque él le tenía que decir, de pronto que ustedes les di, ¿cuánto les cobraron inicialmente cuando el primer precio que le dio el señor del bus? Siempre ha sido 40, ida y vuelta. No, lo que le quiero decir es, ¿sabes que cuando uno hace una negociación, al inicio ellos, me imagino que les plantearon un precio, o de una se los dejaron en 40? Al principio nos iban a cobrar 900. 900, muy bien. O sea, 900 salían a ¿cómo? A 40, a 25. Entonces, dése cuenta que ahí es donde uno... Arenilla. ¿A cuánto salían? Son 20 estudiantes. A Sí, 45. sí, profe, salíamos a 45. Mira, Ok. Vivi. Ana, porfa, cierra el micrófono. Entonces salían a 45.000. Entonces vieron que el señor del bus toma la decisión hasta dónde puede bajarse de precio. Entonces él dijo, no, yo me puedo bajar hasta 20.000, de ahí no puedo bajarme más, porque me imagino que ustedes en 20.000 seguían diciendo que se los bajaran más, porque esos son los procesos de negociación que uno hace. Entonces vamos a analizar aquí el análisis, vamos a hacer el análisis para cada uno. Análisis. Que esto es lo que tienen que hacer ustedes ahora que hagan el ejercicio, porque hacer los cálculos como tal no es lo suficiente, sino el análisis que hacemos. Entonces, el número de pacientes o el número que aparece aquí, el número de actividad, es igual al número de pacientes que atiende la clínica. Nos dice que el máximo, que la capacidad máxima, perdón, es de 1000 pacientes. ¿Por qué te dice la capacidad máxima? O sea, ¿qué quiere decir? Que ellos no pueden atender más de 1000 pacientes. Segundo análisis, entonces vamos a analizar el costo variable total. Entonces, el segundo análisis es el costo variable total va aumentando a medida que yo voy atendiendo más pacientes. El costo variable total es este que aparece aquí. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que este costo variable total va aumentando. Mire que pasa de 100 a 50.000, a 80.000 y a 100.000. ¿Qué podemos decir del costo fijo total de este? ¿Quién me dice? Que se mantiene, que es el mismo para todos, ¿no? Exacto. Entonces, el costo fijo es igual sin importar el número de pacientes a atender. Listo. Ya tenemos esto. El costo fijo por unidad. ¿Qué pasa con el costo fijo por unidad? Disminuye. Disminuye porque ese es dividido, profe, porque ese se va dividiendo. El costo fijo por unidad va disminuyendo a medida de que vaya aumentando el número de pacientes a atender. Este siempre va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo es, mire señor, no es lo mismo
por ejemplo, si yo tengo un bus o si yo tengo un negocio que hace empanadas y ese negocio yo pago alquiler, yo tengo unos costos fijos, entonces no es lo mismo que yo venda 100 empanadas a que venda 10.000. ¿Qué quiere decir? Si yo vendo 10.000 empanadas, pues precisamente voy a tener que, el costo de una empanada, al momento que yo voy a analizar los costos, a mí una empanada, si yo produzco 100 empanadas, a mí me va a salir esa empanada más costosa que de pronto el señor, por ejemplo, un señor o una comida a alguien que venda en cantidades. Entonces las personas que venden en cantidades, los precios le van a salir muchísimo más bajos. ¿Por qué? Porque ellos, el alquiler se va a ir como se va a ir en cada uno de sus productos. Entonces, costo fijo, el costo total, ¿qué pasa con el costo total? Va aumentando. Va aumentando porque es la suma del costo fijo más el costo. Va aumentando. A La suma del costo variable. Que aumente el nivel. Los costos unitarios van a ir disminuyendo. Los costos totales unitarios, que este viene siendo lo que le sale a él un paciente. O sea, digamos, en un paciente, si yo atiendo un solo paciente, eso está en pérdida. Es decir, esa clínica, mejor dicho, no sirve, no atendió a nadie. ¿Qué quiere decir? Que ese paciente a mí me va a salir carísimo. Si yo atiendo 500 pacientes, me salen cuánto cada paciente. Eso es lo cuánto me sale cada paciente. Es decir, dése cuenta que aquí, si yo atiendo 1000 pacientes, cada paciente me va a salir bien como en 200. Entonces lo que les quiere decir es que el costo total unitario va disminuyendo. ¿Y diga de qué? Se va haciendo más bajo a medida de que yo aumente Los pacientes. producción o mi nivel de atención. Mire, es por ejemplo, esta clínica, hay veces que ustedes tienen un negocio, por ejemplo, una litografía. En una litografía, cuando usted va a una litografía, le dice, mire, yo te puedo hacer 1000 volantes. No, pero es que yo necesito 1100. ¿Qué creen que pasa con esos 100? Para el señor de la litografía, ¿o qué soluciones le dan ustedes a eso? Yo voy a una litografía. Entonces me dice el señor de la litografía, lo que pasa es que acá sacamos lotes de 1000 volantes como mínimo. Entonces yo necesito 1100. Por eso sí le sube mucho el costo, ¿no? Porque Exacto. es menos cantidad que tiene que hacer. Ese señor a veces, como ya tiene su sistema, que ya lo tiene montado, entonces tiene que hacer mínimo 1000. Entonces me dice, señor, no, mire, usted le necesita 100, pero yo tengo que hacerme 1000. Usted se lo lleva, usted verá qué hace con esos 1000. O tiene que buscar algún lado donde de pronto el lote sea más pequeño y no le cobren eso. Entonces por eso es que a veces es como cuando usted va a un negocio en Alamedas y puede decir, ve acá, pero este negocio, ¿por qué si son apenas las 8 de la noche ya los están cerrando? Entonces a veces uno tiene que analizar, mire, un empleado que está a las 8 hay que ver cuántas horas ha estado allí. Entonces digamos que la persona ha estado ya 12 horas, por decirlo, estoy exagerando. Entonces esas personas ya más de 12 horas no se puede seguir. Entonces, para yo seguir atendiendo el negocio, tengo que buscar a alguien adicional. Entonces, como ese alguien adicional es para una horita, entonces a veces ahí es donde ellos se sacrifican y dicen, no, yo mejor no sigo atendiendo. ¿Por qué? Porque se me va a generar un costo adicional. ¿Entendieron esa parte ahí? Sí, profe. Un ejemplo, en la IPS donde yo trabajo, estábamos haciendo pruebas COVID para todos los usuarios de Mutual Ser. Cada usuario con su seguimiento, su examen y su seguimiento telefónico,
salía un precio costo de, por decirlo así, 120.000 pesos. Hasta que la Secretaría de Salud dispuso que ya esa persona que se le iba a hacer prueba COVID tenía que cumplir con unos criterios que eran de 3 años, enfermedades base, que fuera por una orden médica. Entonces ahí ya le bajan costos porque la misma cantidad que se hacía anteriormente, por decirlo así, 100 diarios, se iba a ver disminuida por los criterios que ya nos estaban imponiendo para poder realizar las tomas de muestra. Entonces ahí se iban a aumentar más los costos debido a la disminución de los pacientes que se iban a realizar las pruebas. Exacto, exacto. Cuando había volumen, entonces podían tomar la decisión, listo, nos vamos así, pero ahora que, además de eso, que hay menos pacientes, hay más exigencias. Entonces, si hay más exigencias, se me van a elevar a mí los costos. Entonces, ese viene siendo el ejercicio y el análisis que tenemos que hacer de lo que es. Ustedes se cuenta que entonces hacemos un análisis que viene siendo el que yo les hice allí y el ejercicio que les voy a hacer o que se les dejó en plataforma es este. Ustedes van a hacer este mismo ejercicio. Vamos a seguir analizando la utilidad para terminar y que ustedes ya no empiecen a hacer el suyo. Pues las ventas, eso no tienen las ventas van aumentando y la utilidad. Digamos que yo voy a hacer el análisis de la utilidad con un precio para terminar, un precio de 700. Entonces, primero hago yo las ventas y después la utilidad. Con un precio de 700, ¿cómo hallo las ventas? ¿Quién me dice? ¿Cómo calculo las ventas? Para un precio de 700. Acuérdense. 300 por el número de pacientes, profe. Exacto. 700 por el número de pacientes. En este caso, 1. Después hago 700 por el número de pacientes. Por 500. En este caso, 500. Después hago 700. Vayan copiando porque después ahora se les olvida. Por el número de pacientes, 800. Y 700 por el número de pacientes. De todas maneras, esa clase yo se la subo enseguida y usted la puede ver enseguida. Mire. Entonces. Ay, sí, profe. Listo. ¿Y la utilidad cuál viene siendo? ¿La utilidad cuál viene siendo? ¿Cómo calculo la utilidad ahí? Costo fijo dividido por el número de pacientes. No. Utilidad. Acuérdense que utilidad es ventas menos los costos totales. Lograr aquí. Ventas menos costos totales. Entonces aquí la utilidad en el primero es 700 menos 1100. 100.000. En el segundo es ventas menos 150.000. En tercero 180 menos 500. Perdón. Igual. Ventas 560.000 menos ¿cuánto? 180. Y aquí 200.000. Perdón. Igual. Apaguen el micrófono. Entonces aquí nos da que un precio de la utilidad. Entonces si yo les pregunto allí, dése cuenta que en todos me va a generar utilidad. Pero si yo tengo precisamente un precio de 800, pues la utilidad va a ser mayor que cuando es de 700.
Entonces aquí lo que me permite a mí analizar es cuánto es la utilidad. Entonces vamos a ir haciéndolo ustedes y yo les voy a ir ayudando para salir de eso. En grupos de 2 ustedes van a hacer el ejercicio. Vayan haciéndolo igualito y este viene siendo el ejercicio y si quieren copien el pantallazo de la... Este es el ejercicio que va a hacer ustedes. Ustedes van a determinar cuál es la utilidad para cuánto hay estos precios de 30.000, de 40.000 y de 50.000. Entonces, este viene siendo el ejercicio. Ya se los voy a copiárselo aquí en el grupo de WhatsApp para que ustedes lo. Profe, yo tengo una preguntita, una duda que me quedó. Sí, claro que sí. ¿Puede poner un momentico el cuadro que estaba haciendo? En ventas usted pone 800, ¿cierto? Pero ese 800, ¿de dónde sale? Muy buena pregunta. Lo que pasa es que ventas, dése cuenta que ese precio de 800 yo los coloqué acá en el ejercicio porque el tema de los costos precisamente es para saber cuál es el precio de ventas. Entonces primero uno halla los costos y después tú dices, listo, vamos a probar con 700, vamos a probar con 800. Entonces ese precio de venta se los debería dar yo. Acá en el ejercicio yo se los doy. Entonces, si ustedes se van aquí, ustedes tienen que determinar la utilidad para estos precios de venta, para estos precios de... Entonces, yo les doy, mire, señores, háganme la utilidad cuando el precio de venta es este, cuando el precio es 40.000 y cuando es 50.000. Entonces, ya todos copiaron ya todos tienen esto, ya copiaron de pronto el pantallazo o algo. Profe, una preguntita, ¿será que puede enviar ese documento de Excel al grupo? Exacto. No, ese del Excel sí no se los mando porque la idea es que ustedes lo hagan a mano, porque después me lo hacen ahí enseguida y no hacemos nada. Ahí, Bueno, y el taller no lo puede mandar. ¿cómo? El taller no lo puede mandar. ¿Cómo? No te escuché. Que si el taller lo puede mandar al grupo. Ya yo se los mando, ya yo lo descargué. Ya yo lo mando, no se preocupe. Gracias. Y les voy a mandar enseguida el ejercicio y vamos a hacerlo enseguida. Yo les ayudo, no se preocupen. Vamos a hacerlo enseguida y ya salimos de eso. Lo importante es que ustedes que van a hacer lo mismo y van a colocar el análisis y el cálculo de la ventas, de la utilidad. Profesor, pero el que lo quiera hacer en Excel lo puede hacer. Claro. Muchachos, voy a dejar de grabar para ver si me mandan enseguida la grabación y se las comparto. Listo.